La idea es que podamos aprender, podamos compartir y les agradezco infinitamente el que estén dedicando parte de su tiempo del día de hoy a esta transmisión, porque ese tiempo, ese interés, esa voluntad que están hoy aportando, se le agradecen todos los niños de Colombia, del mundo. No es sencillo dar ese paso entre estar enterados de algo y conocerlo. Voy a empezar esta conferencia que tiene como nombre Protejamos a nuestros niños de la violencia sexual. Yo me llamo Jairo Durán, soy un afortunado padre de dos buenos seres humanos, de un hombre y una mujer. Soy una persona que ha dedicado los últimos años de mi vida, 30 años, a dirigir empresas. He estudiado en función de eso, gerencia, dirección de empresas, emprendimiento y demás, y combinaba con esa actividad gerencial que me gustaba tanto y que me gusta tanto, la preparación, el aprendizaje y la formación en el tema de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, como les voy a contar en el transcurso de la conferencia, hace unos años tomé la decisión de dedicarme de lleno a este camino en razón a la presencia en mi vida de un angelito, llamo yo, que les compartiré a continuación. Todas mis conferencias y siempre que me escuchen hablar por este medio o por cualquier otro medio, en los videos que publico en mi canal de YouTube, en los videos que publico en Instagram o en cualquier conferencia que transmito actualmente hacia la Red Iberoamericana de Educación, de la que soy conferencista oficial, incluyen un homenaje y un reconocimiento a Salomé Segura Vega, una niña colombiana que a los 4 años de edad, como dice la imagen, fue víctima de secuestro en su propia casa por alguien conocido, fue víctima de abuso sexual, fue víctima de tortura y fue víctima de feminicidio. Y eso sucedió en Colombia, en el municipio de Garzón, Huila, y sucedió en el mes de junio del año 2020. Salomé sobrevivió 5 días a ese atentado que sufrió en su vida y desafortunadamente falleció a principios de julio del año 2020. Salomé se convirtió en mi ángel, digo yo, porque me hizo hacer consciente de la importancia de este tema, de la importancia de trabajarlo a fondo, de la importancia de aprenderlo a fondo y de la importancia de compartirlo con todos ustedes. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento y lo que continuaré haciendo el resto de mi vida. A Salomé siempre le digo, Salomé, perdona nuestra indolencia. Una característica que se vivió en medio de esta circunstancia es que la prensa un año después había olvidado a Salomé, como ocurre con miles de víctimas en nuestro país. Ya había pasado por alto lo que le había sucedido. Cuando sucedió fue el escándalo mediático, el boom, la posibilidad de venta de esas noticias, pero después pasó a ser parte del olvido. Y entrando en materia, en relación con el tema que queremos compartir el día de hoy, que quiero compartir con ustedes, quiero hacerlos conscientes, quiero que seamos conscientes de que la violencia sexual, como lo dice la imagen, pero ustedes no la están viendo, soy consciente de ello, discúlpenme, es un grave problema social que todos conocemos, que todos, incluso la mayoría de nosotros, considera que es muy grave. Si a alguien le preguntan, ¿usted cree que la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes es algo muy grave? Y todos posiblemente decimos que sí, pero ¿cuánto participamos? ¿Cuánto afrontamos? Desafortunadamente, poco aportamos, poco participamos. ¿Por qué? Por múltiples razones que podemos comentar más adelante. Pero desafortunadamente, como veremos en el transcurso de esta conferencia, es un grave problema social. ¿Y por qué decimos que es un grave problema social? Porque tiene múltiples efectos. Yo cuando hablo de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes digo que es un monstruo de 1000 cabezas, por sus efectos, por sus características, por la dinámica que hay alrededor de ella, por la sintomatología y las señales de alerta que genera. Es un monstruo de 1000 cabezas. Y como sabemos, posiblemente todos, tiene muchos efectos que quiero comentar en 3 partes específicas.
El efecto hacia las víctimas. Yo digo en mis conferencias que la violencia sexual contra los niños no son cifras, porque a veces caemos en la cifra. No, es una tragedia que afecta vidas, vidas humanas, vidas de niños, niñas y adolescentes, y las transforma en todas sus esferas. Las transforma a nivel físico, esas vidas, las transforma a nivel psicológico, a nivel cognitivo y a nivel social. La mayoría de las víctimas de violencia sexual tienen, a partir de ese momento en que empieza esa dinámica del abuso, tienen efectos que perduran en la mayoría de casos toda su vida. O sea, transforma vidas, tiene efectos en las familias. La presencia de violencia sexual en muchas familias configura una dinámica que se llama amor disfuncional. ¿Y qué es el amor disfuncional? Bueno, un ejemplo de amor disfuncional es la violencia sexual intrafamiliar, lo que conocemos comúnmente como incesto. Se configura una dinámica de relaciones en las que supuestamente esa interacción sexual entre el padre y los hijos es normal, es producto del amor, pero es un amor disfuncional completamente. Son familias comúnmente aisladas de la sociedad porque ese agresor no quiere que sus hijos se comparen con las demás dinámicas familiares y se den cuenta que lo que está sucediendo al interior de su familia no es normal, no es funcional. Pero también se produce violencia intrafamiliar, porque cuando se dan fenómenos de revelación por parte de las víctimas, por ejemplo hacia su mamá, hacia un familiar, es posible que el agresor ejerza la violencia intrafamiliar para mantener el secreto de esa dinámica, si es descubierto. También se producen obviamente rompimientos familiares, divorcios, separaciones. De hecho, es una de las cosas que impide en muchas ocasiones la revelación, porque las víctimas prefieren no revelar porque les da miedo que precisamente esa familia de la que hacen parte se disgregue. Y también efectos familiares es que esos niños víctimas, por la forma como está concebida la política en nuestro país de protección y de restablecimiento de derechos, esos niños terminan siendo apartados de su red de apoyo, de su familia, en forma directa, para ser parte de hogares de paso, se llaman en este momento, para protegerlos. Pero pensemos en esto, obviamente son elementos de discusión. ¿No sería más lógico que quien saliera de ese núcleo familiar sea el agresor y le protejamos a la víctima y no la apartemos de su red de apoyo inmediato? Porque lo necesita. Esas son consecuencias y efectos familiares. Y también hay efectos sociales muy grandes que a veces no conocemos, de los que no somos conscientes o no les demos importancia. Pero pensemos en esto. ¿Cuál es el costo en salud de las víctimas de violencia sexual? Ahora veremos cifras. Personas o niños que desde su infancia empiezan a tener una serie de manifestaciones orgánicas en su salud y empiezan a impactar todo el modelo económico y de salud de un país, producto de esa situación de violencia. El costo laboral, porque esa violencia produce efectos psicológicos, emocionales, comportamentales, cognitivos, y entonces esas personas en su adolescencia o cuando ya son adultas empiezan a manifestar también y siguen reflejando esos problemas derivados, esas consecuencias derivadas de la violencia, y empiezan a tener impactos económicos también a nivel de las empresas. Pero también lo hay en la cultura de violencia de nuestro país. En muchos sentidos, solo les doy un ejemplo. Hace poco en Santander todos conocimos del caso de una adolescente de 14 años que fue violada y asesinada por un extranjero, y la reacción de esa comunidad cuando encontró al agresor fue lincharlo y matarlo. Se genera violencia a partir de esa dinámica de violencia. O muchos de los niños víctimas se convierten en agresores, en victimarios posteriormente. También son efectos. Y ahora pensemos también en el impacto en la justicia. Con los altos niveles de impunidad, la impunidad
de los casos que se conocen de violencia sexual es cercana al 98%. De cada 100 casos, solo 2 tienen justicia plena, pero solo de los que se conocen. Ahora veremos cuál es la realidad de ese fenómeno. Y para acercarnos un poco más a esa realidad, a las consecuencias que produce en la vida de las personas el tema de la violencia sexual, quiero compartirles 2 breves testimonios, los voy a leer, de 2 víctimas que me los compartieron por vía electrónica cuando conocieron en mi canal de YouTube mi trabajo de prevención y control de la violencia sexual. Una víctima dice: no he podido dormir luego de ver tu video. En mi vida nadie fue mi voz y muchas veces solo el silencio y la indiferencia reviven una y otra vez el dolor. Cuando uno cree que lo ha dejado atrás, pero se da cuenta que es la explicación de muchas cosas. No solo son recuerdos, sino las huellas imborrables en el tiempo. Ese es el efecto de esta tragedia en la vida de esa víctima. Y el último testimonio. Este es un tema que me toca en lo más profundo de mi ser y que su consecuencia aún vive permanentemente en mí. Esto me lo escribió una víctima. Yo fui víctima de acoso sexual y fui manoseada por el esposo de una hermana. Este personaje tenía llaves de la casa, porque para mi familia era una persona confiable. Yo siempre he sido un poco tímida, de pocos amigos, y aún ahora me gusta estar sola y tranquila en casa, además de que lo disfruto. Los hechos ocurrieron entre mis 14 y 17 años de edad. Este hombre vigilaba mis pasos, me llamaba y ponía un agradador a hablar, me amenazaba y hasta llegó a enviarme un telegrama. No sé por dónde seguir, perdóname. En mi familia pocos saben, es doloroso. He callado para no lastimar a mi hermana y más para no incomodar a mis sobrinos. Además porque me sentía cochina y pensaba que de alguna manera yo había sido culpable de ese acto, que tal vez yo lo había incitado a realizarlo. Este infeliz, para mi felicidad y descanso, murió hace unos años. ¿Sabes? El día de su entierro no podía dejar de llorar. La gente pensaba que yo le tenía mucha estima. No. Nadie podía imaginar el daño que ese hombre me había hecho y que aún ahora no logro dejar atrás. En ese momento, solo mi novio supo de mi experiencia. Es la única persona que lo supo todo y que vivió el terror y el dolor de lo que a diario vivía. Las heridas no cierran completamente, eso creemos, pero no. Basta con una situación o una palabra dicha en el momento menos oportuno para abrirlas nuevamente. Yo sigo adelante, tengo mi propio mundo, no guardo rencor, pero ya no es igual. Es un tema complicado que lo sufrimos en silencio, porque cuando finalmente caemos en cuenta de lo sucedido, nos sentimos humillados, sentimos angustia y temor porque no queremos herir a nuestros seres queridos y porque no queremos que nos señalen, más aún cuando no tenemos pruebas de lo que sucedió. Gracias por levantar la voz. Gracias por tu apoyo. Esa es una forma de ver la realidad de las víctimas. A veces no tenemos ni idea de lo que está sucediendo en la vida de las personas. Y la magnitud del problema es sorprendente, como lo veremos más adelante. Es importante que entendamos qué es la violencia sexual, porque desafortunadamente, si ustedes recuerdan,
con la forma como se maneja todos los días en los medios, la violencia sexual está muy asociada generalmente con la violación y el acceso carnal violento. Entonces, en el imaginario común de la sociedad, como que tenemos la idea de que si no hubo violación, eso no es violencia sexual. Ay, apenas la tocó, apenas la acarició. Ya vemos las consecuencias de eso en la vida de las personas. Entonces, la violencia sexual tiene unas características que las veremos a través de los conceptos, de las definiciones de dos de ellos, y tiene unos tipos de violencia que es bueno conocer, porque el no conocerlos también nos aleja de la realidad y nos disminuye las probabilidades de proteger a los niños. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, tienen este concepto, esta definición de la violencia sexual. Dicen que es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual. Ojo, todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, que conocemos como acoso sexual, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona. La explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Esa es una definición. Y la definición en Colombia, en la ley 1146 de 2007, que es una ley que se creó para prevenir la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, para coordinar acciones de protección hacia ellos. Dice en la siguiente definición de violencia sexual, dice que es todo acto o comportamiento de tipo sexual, ojo, todo acto o comportamiento de tipo sexual, que se ejerce contra quién, contra los niños, niñas y adolescentes. Obviamente no son el único sector de la población que sufre violencia sexual, lo aclaro. Lo que pasa es que esta ley fue creada para la protección de los niños, niñas y adolescentes, usando fuerza o cualquier tipo de coerción. Y entiéndase por coerción, coerción emocional, psicológica, los chantajes, las amenazas, los regalos, los engaños, coerción. ¿De qué se aprovecha la violencia sexual? Dice la definición. De la condición de indefensión de la víctima. La víctima siente, sobre todo los niños, que no saben qué hacer ante lo que les está sucediendo, no pueden hacer nada ante lo que les está sucediendo, creen ellos. Eso se llama indefensión. A la condición de desigualdad. Eso es parte de la dinámica del abuso. Se aprovecha de que hay una diferencia en el desarrollo humano y sexual entre la víctima y el agresor, una diferencia de edad, una diferencia, digamos, de la forma de ver la vida y de haberla recorrido. Y también de las relaciones de poder y de autoridad. Porque en los diferentes ámbitos también se da eso, incluso en ámbitos laborales, en personas adultas. Esas son definiciones que nos dejan ver un poco la amplitud del concepto de lo que es violencia sexual. ¿Qué persigue el agresor con la violencia sexual? Obtener placer, estimulación o gratificación sexual. Pero ojo con esto, en medio de esa dinámica del abuso, la víctima también puede sentir placer, estimulación o gratificación sexual. El niño también puede sentirlo, el adolescente puede sentirlo. Y eso es parte de las situaciones que hacen que esas víctimas sientan culpa, pero siempre son víctimas, no son responsables. Y aclaremos esto de una vez. Puede haber abuso sexual por parte de menores de 18 años. Es el 30% de los casos en la estadística mundial. Cuando un niño mayor que otro, normalmente con diferencias superiores a 5 años, o con diferencias de poder o de tamaño, involucran en actividades sexuales a otro niño. Eso se llama violencia sexual entre iguales, pero también existe y es bueno tenerla presente. Voy a avanzar un poco más rápido, sé que el tiempo de ustedes y de todos es muy valioso y es muy importante que continuemos. Ojo con esto muy importante, tipos de violencia sexual. Con contacto físico, sin contacto físico y otros tipos. Las vamos a mencionar rápidamente. Sin contacto físico, muy importante. Entonces quiten el chip de que solo la violencia sexual se da con contacto. No. Sin contacto físico, ejemplos son conversar con los niños, niñas y adolescentes de forma obscena.
Cuando un adulto los involucra en ese tipo de conversaciones que incluyen aspectos sexuales que no corresponden a su desarrollo emocional y evolutivo y sexual, o cuando los inducen a realizar actos sexuales o eróticos para complacerse por parte del agresor. Pero mire que no los está tocando, no hay contacto físico. Cuando les toman fotos desnudos, precisamente para involucrarlos en actividades de explotación comercial. Cuando los invitan a exhibir sus órganos sexuales o cuando ellos los exhiben, cuando los hacen exhibir películas pornográficas. Todo esto como parte de la dinámica de la violencia sexual. Pero también está incluido las insinuaciones verbales sexuales no consentidas, el acoso sexual verbal. Eso es parte de la violencia sexual contra los niños, las niñas y los adolescentes. Y creo que en todos está muy presente la serie de denuncias que se han venido dando recientemente de violencia sexual en los colegios, en los que estas dinámicas juegan un papel muy importante. Normalmente, la violencia sexual comienza por este tipo de dinámicas para terminar posteriormente en violencia sexual con contacto físico. ¿Cuáles son las de contacto físico? Tocamientos, besos, manoseos o caricias, como lo comentaba la víctima. Todas las formas de contacto oral genital, todas las formas de contacto genital o anal. Y pues la más conocida por las personas que es la violación o acceso carnal violento según nuestra normatividad. Esas son formas de contacto físico. Pero hay otras formas de violencia sexual, La explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes, que es un delito y que es muy común actualmente, es una forma de violencia sexual. El grooming, esa dinámica que se da de carácter virtual en la que un adulto se hace pasar por un niño por los medios virtuales, por internet, entra en contacto con menores, se gana su confianza, los va retirando de su red de apoyo y los involucra en una dinámica sexual, de compartir fotos, de chantajearlos y después llevarlos a una agresión sexual directa. Muy creciente también esa dinámica actualmente y muy utilizada desafortunadamente por pedófilos. Otra forma de violencia sexual, la mutilación genital femenina, que no es común en nuestra cultura, no hace parte de nuestra cultura, pero sí hace parte de otras culturas en África, en tribus indígenas. Y una que sí es común en nuestra cultura, que está desapercibida, es la esterilización definitiva con personas en discapacidad. Eso se considera una conducta de violencia sexual. Cuando estamos, algunas familias, sin consentimiento de la víctima, las obligan apoyándose en su discapacidad para que sean esterilizadas de manera definitiva, eso se considera de violencia sexual contra ellos. Y vamos a mirar rápidamente, para entrar finalmente a la magnitud del problema, viendo algunas cifras, desvirtuando algunas creencias erradas que existen en torno a la violencia sexual. Se cree en el común de las personas que en los abusos sexuales, en la violencia sexual, siempre hay violencia, no es la menor dinámica, y las cifras lo vamos a ver ahora. Que los abusos sexuales son poco frecuentes, no, tampoco es cierto, y también las cifras nos van a dar una idea de la magnitud. Que los abusadores son enfermos mentales, ojo con eso, porque esos, en muchas personas, como se crea ese referente de que tienen que ver un loco por ahí cerca como posible victimario de mis hijos, de los niños que conozco y quiero, entonces bajo todas las alertas porque no veo locos alrededor, porque no me imagino que alguien de mi familia o de la vecindad o un amigo de mis hijos pueda ser un agresor sexual, porque eso es un tema de enfermos psiquiátricos. No. La mayoría de la violencia sexual se ejerce en el entorno cercano de la víctima, como lo veremos más adelante. Y en ese contexto, ellos no son enfermos mentales, pero sí son agresores sexuales. Una creencia también es que se habla de abusos cuando lo ejecuta un adulto, como ya vimos, puede haber violencia sexual entre iguales ejecutada por menores de 18 años.
Hubo un tiempo muy grande, posiblemente ha cambiado, que se creía que la violencia sexual se ejercía solo contra las mujeres, ¿no? Ni en Colombia ni en el mundo. Las estadísticas muestran en los diferentes países, incluido Colombia, que aproximadamente un 85% de las víctimas son del género femenino y un 15% son del género masculino. Quiere decir que también se ejerce violencia sexual contra los hombres. Otra creencia común, esa violencia sexual solo se da, voy a decirlo por la cotidianidad, no me lo malinterpreten, en la gente pobre, en las clases bajas, como dicen algunos, ¿no? Las estadísticas muestran que puede haber violencia sexual independiente del nivel social, del nivel económico, del nivel cultural, familiar. Se da en todos los niveles y en todos los estratos. Y por último, otra de las creencias con las que hay que tener muchísimo cuidado es que algunas personas dicen que no, los niños no suelen decir la verdad, entonces eso que me está contando no es cierto. La probabilidad de que un niño que está revelando que es víctima de violencia sexual esté mintiendo es mínima. Los niños pueden inventar y fantasear sobre muchas cosas, pero en relación con este tema que involucra la sexualidad, la probabilidad es ínfima. Por eso hay que creerles, apoyarlos y no juzgarlos cuando revelen que están siendo víctimas de ello. Ahora vamos a entrar a la parte final que tiene que ver con una idea de las cifras, para que queden con un escenario lo más claro posible sobre esta realidad. Todas las estadísticas a nivel internacional muestran que la revelación, los casos que se conocen de violencia sexual, son apenas el 10 a 20% de lo que sucede realmente. Que el nivel de revelación es muy bajo. Entonces traigamos una cifra en Colombia para que tengamos una idea. Los casos que asisten diariamente a medicina legal en los últimos años, conozco la estadística en detalle, hacerse exámenes médico-legales por presunta violencia sexual, son entre 60 y 70 diarios, y esa tendencia se ha mantenido en los últimos 8 años, 10 años. Entre 60 y 70 casos diarios asisten a medicina legal a hacerse esos exámenes por presunta violencia sexual. Pero si es apenas el 10%, estamos diciendo que la realidad puede ser cercana a 600 a 700 niños diarios en Colombia víctimas de violencia sexual. Esa es la magnitud. Las estadísticas mundiales recientes de septiembre del 2016 por parte de la Organización Mundial de la Salud muestran que un 20% de las mujeres es víctima de violencia sexual antes de cumplir los 18 años y un 8% de los hombres es víctima de violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Si traemos esa información de la realidad colombiana, resulta que la población menor de 18 años actualmente, según el DANE, es de aproximadamente 13.500.000 personas, niños y adolescentes. Si extrapolamos esta información y esa estadística hacia ellos, encontramos que de esos 13.500.000, aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de esos niños, niñas y adolescentes han sido víctimas o están siendo víctimas de violencia sexual. 1,5 millones a 2,5 millones. Ahora pensemos en esto. ¿Cuál es la base de las sociedades? Los niños. Los niños nacen plenos, con toda la potencialidad para desarrollarse de una manera absolutamente grande. Pero si el 20% de las niñas y el 8% de los niños están siendo víctimas de violencia y les cambiamos su vida de ahí en adelante producto de esta violencia, ¿qué sociedad estamos construyendo hacia el futuro? ¿Cómo queremos que haya realmente un cambio cultural, social, económico? Si estamos degradando la base misma de la sociedad. La última estadística colombiana muestra que aproximadamente el 50% de los niños menores de 18 años es víctima de algún tipo de violencia en Colombia, física, psicológica o sexual. La mitad de la población con todas las implicaciones que se producen. Y vamos a comentar ya en forma muy breve, para ir terminando, unos datos
de la encuesta más reciente, de la primera encuesta que se ha realizado sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes, que se llama EPACNA, que fue realizada en el año 2018, muy reciente, y está previsto, es la primera vez que se hace en el 2018, está previsto hacerla cada 5 años, o sea que no se ha hecho la siguiente. Estos son los datos más recientes colombianos reales. De violencia sexual únicamente los trae. Y se encuestó a una población que era entre 18 y 24 años, personas de 18 a 24 años, para mirar si antes de los 18 años habían sido víctimas de violencia sexual. Los datos generales son los siguientes. Tipos de violencia en Colombia, de violencia sexual más comunes. El 53% de los casos reportados en esa encuesta corresponden a tocamientos en forma sexual no deseados, tocamientos, caricias, besos no consentidos por la víctima. 53%, más de la mitad de los casos, son ese tipo de violencia. Por eso les decía que no se puede asociar solamente con el acceso carnal violento. El 28% de los casos, 28 de cada 100, son intentos de sexo no deseado, como forma de violencia sexual. El 13% de los casos, 13 de cada 100, son sexo forzado físicamente, es lo que se asocia a la violación, el 13%. Y el 6% son sexo obtenido por persuasión verbal, acoso sexual, amenazas o engaños. O sea, en total el 19% fue realmente, digamos, el acceso carnal, forzado físicamente o por coerción. ¿Quién fue el agresor de esos encuestados que dijeron que han sido víctimas? En el primer evento de violencia sexual, porque pueden ser varios. Y ojo con esto, en el 48% de los casos, casi en la mitad de los casos, fue un amigo, un compañero de estudios o un vecino. 48% de los casos. En el 28%, una cuarta parte, un poco más de una cuarta parte de los casos, un miembro de la familia. El 18% de los casos, el actual o anterior cónyuge, el novio o novia o la pareja sentimental, que también ejercen violencia sexual contra sus parejas. ¿Qué quiere decir eso si sumamos esos porcentajes iniciales? Que más del 90% de la violencia sexual está en el entorno cercano de la víctima, porque solo el 7% de los casos el agresor fue otros, docentes, policías, líderes comunales o religiosos, etc. Alguien externo a su entorno de confianza. Importantísimo tenerlo en cuenta. Miren el entorno que está alrededor de la violencia. El agresor es amigo, compañero de estudios o vecino, miembro de la familia o la pareja o la expareja. ¿Dónde ocurrió la agresión sexual? Según la encuesta en Colombia. En el 70% de los casos en el hogar o de la víctima o del victimario o del vecino o amigo. En el 70% de cada 100 casos, el escenario de la violencia sexual fue en ese entorno de protección de la víctima. Al aire libre, en el mercado, en la tienda, en la escuela, el 25%. Y en otros lugares como carros, restaurantes, discoteca, iglesia, 5%. ¿Y en qué edades fueron agredidas las víctimas? En el primer evento, el 37% eran menores de 13 años. El 35% tenían entre 14 y 15 años y el 28% entre 16 y 17 años. Esa es la magnitud del problema. Por eso es tan importante que lo entendamos y que lo afrontemos, y por eso les agradezco mucho que estén haciendo parte de este conversatorio y que podamos compartir este conocimiento, que es muy valioso, es una forma de empezar el proceso. Y por último quiero compartirles unas conclusiones generales para tener presentes. Tenemos que ser conscientes entonces, con base en toda la realidad, que no es posible controlar de manera directa a nuestros hijos en sus diferentes entornos, en todas las partes donde se mueven, en el colegio, la escuela, en los espacios deportivos, recreativos o religiosos, en las casas de los amigos o compañeros, en el propio hogar. No es posible controlarlos, pues de manera directa y completa, porque en cualquier lugar ellos pueden ser víctimas de violencia sexual. Eso nos lleva a que tenemos que estar siempre alertas y también utilizar los factores de protección que existen para poder ayudar a protegerlos.
Un elemento suelto importante a tener en cuenta. Siempre tener presente con quién dejamos a nuestros hijos. A veces creemos que los estamos dejando con alguien de confianza, incluso con un vecino de confianza, pero una pregunta, yo lo dejo con la vecina que es muy amiga mía y de confianza, pero ¿con quién convive ella? ¿Quién la visita? De su familia. ¿Hay riesgo de que sea un agresor? Algunas familias tienen la posibilidad, posiblemente algunas de las familias de nosotros, de tener personas que les apoyan en el servicio doméstico en su casa, en su apartamento. Están sus hijos con personas de confianza que hacen parte de ese entorno del hogar. Como lo decía el testimonio de la víctima, era un cuñado y en la familia consideraban que era alguien de confianza y tenía llaves de la casa. ¿Sabemos con quién dejamos a nuestros hijos? ¿Con quién se relacionan nuestros hijos? A veces nuestros hijos van a campamentos, a actividades de los colegios y demás. ¿Sabemos quién va a estar al frente de esas actividades? ¿Qué tan confiable es? Es bueno que lo averigüemos, que sepamos quién es la persona responsable, que nos relacionemos con ella y les digamos estamos al tanto de nuestros hijos. Y cuando regresen de la actividad, que les preguntemos cómo les fue, con quién interactuó, con quién estuvo, qué actividades realizó. Y a los menores de 18 años tenemos que hablarles de algunos elementos básicos de protección, explicarles lo de sus órganos genitales con sus nombres reales. Este es tu pene, esta es tu vagina, estos son tus senos, tus glúteos o nalgas. Nadie tiene por qué tocarte en esas zonas que son privadas, tuyas. Nadie tiene por qué quitarte la ropa. No tienes por qué aceptar hacer algo que te incomode o que no quieras hacer porque te están engañando, te están presionando, te están coercionando con un regalo. Hay que decirles eso a los niños, hay que hablarlo con ellos, sin crearles temor de medio, pero hay que hacerles conscientes de esa realidad. Y sobre todo el elemento, y con esto termino esta parte de la conferencia, la comunicación efectiva con ellos, el estar realmente involucrado en la vida de nuestros hijos, es uno de los principales factores de protección. Tenemos todos los días que estar al tanto de nuestros hijos, hablar con ellos, contarles cómo nos fue a nosotros, para que ellos también nos cuenten con tranquilidad cómo les fue a ellos. Y si nos cuentan cosas en las que se equivocaron, no juzgarlos ni entrar a reprimirlos y a castigarlos. Hombre, hablar con ellos sobre el tema, pero darles la confianza para que ellos entiendan que cuentan con nosotros en el momento en que tengan alguna dificultad o alguna cosa que no puedan afrontar. Decirles que tienen que contarnos situaciones, pueden contarnos situaciones que los afecten. Eso es un factor de protección clave. Pero si yo llego a mi casa muy cansado de trabajar, producto de mis actividades, y me pongo, los dejo allá jugando los videojuegos o viendo televisión, y yo sigo en mi actividad laboral, o me toca llegar a hacer oficio, pero no hablo ni siquiera un rato con ellos, no miro cómo están, porque no solo es hablar, sino también poder percibir sus emociones, si llegaron tristes, si llegaron distraídos, para saber y preguntarles, ven, ¿qué te pasa? ¿Qué sucedió? Todo eso hace parte de los factores de protección y son muy importantes. Entonces, les agradezco mucho. Este es el mensaje que quiero transmitirles y contarles con confianza, porque como les digo, yo sé que la mayoría de personas que están en este momento en esta actividad compartiendo son personas conocidas. Contarles que, bueno, este es un trabajo que no es sencillo, que no ha sido sencillo. Soy un afortunado ser humano de 60 años, he disfrutado mi vida plenamente, ahora estoy dedicado a esto, que es parte de mi propósito de vida, servir y enseñar. Voy a seguirlo haciendo los últimos 25 años que me restan de vida, pero no ha sido sencillo porque obviamente, como lo notaron el día de hoy, conectarme a estos medios digitales, aprender de toda la dinámica, publicar videos en Instagram, los Reels, los videos en YouTube, es todo un proceso que no ha sido sencillo, en el que por fortuna he contado con el apoyo
y el amor de mis hijos, sobre todo el apoyo de mi hijo Andrés, a quien le agradezco mucho porque ha hecho todo un esfuerzo muy grande para que yo pueda aprender un poco, y también a las personas con las que he estudiado sobre este tema. Les agradezco mucho a las personas que pudieron eh, participar. Quiero pedirles que, si les es posible, me compartan su correo electrónico por el chat para poder compartir con ustedes las actividades. Pedirles también que se suscriban a mi canal de YouTube. No me da pena decirlo, tengo apenas, a pesar de que llevo un año, 80 seguidores. Obviamente los videos, algunos han sido más vistos que otros, sobre todo los reels. Algunos han tenido más de 4.000 vistas, 3.000, 2.900, chévere. Pero bueno, para poder tener un canal en YouTube con nombre propio, Jairo Durán, hay que tener más de 100 seguidores. Entonces, si alguno de ustedes todavía no lo es, les agradezco que también se suscriban en mi canal, me busquen y se suscriban en mi canal. Y contarles finalmente que en medio de este proceso también empezaré a compartir ya conferencias específicas sobre temas de mucho interés que tienen que ver con la dinámica misma del abuso, con los factores o indicadores y signos de alerta relacionados con el abuso sexual, y que tienen que ver con los factores de protección, con la forma como debemos actuar ante la violencia sexual y con la forma como podemos prevenirlo. Todo esto lo voy a empezar a compartir a través de plataformas como Hotmart. Espero que el lunes ya empiece ese camino. Como les digo, es todo un proceso. Actualmente, digamos que combino esta actividad con otras actividades de servicio que me permiten generar algunos ingresos, pues digamos y que también me permiten hacer, digamos que educación y difusión de estos propósitos. Y bueno, digamos que la idea es seguir avanzando. Yo les informo sobre la presencia de esos productos, de esos servicios en Hotmart, para que ustedes puedan conocerlos y puedan también apoyar este proceso. A las personas que estuvieron, muchas gracias sobre todo por la paciencia, por haberme permitido compartirles este mensaje, por haberme tenido la paciencia de las equivocaciones iniciales. Si tienen alguna inquietud, por el chat con mucho gusto dedicamos unos 5 o 10 minutos más, lo hacemos con todo cariño, y les agradezco a todas las personas que están conectadas: Natalia Stephanie Leal, Ana María Álvarez. Ya voy a mirar aquí algunas de las personas: Claudia Rivera, Mauricio Obregón, Cristian Rivera, grandes amigos, María Navia, debe ser Pilar, Nubia Estela, muchas gracias, Claudia Martínez también la vi por ahí. Bueno, todas las personas que me han escrito por el chat, como les digo, voy a estar disponible 5 minutos más. Si desean hacerme preguntas por el chat, con mucho gusto puedo responderlas. Por favor, si también tienen la posibilidad de compartirme su correo electrónico, les agradezco mucho por ese medio. Y bueno, lo importante es esta oportunidad que se genera, lo importante es esta posibilidad, y que trataré de seguir compartiéndola cada mes por lo menos, para que podamos conversar, conocer cosas nuevas sobre este aspecto y poder avanzar en la prevención y en el control de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes.